Bienvenidos a Bicicitores, es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones, con la finalidad de ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Suscríbete, de esa manera te llegará la notificación cada vez que subamos un contenido nuevo a nuestro canal y apoya el crecimiento. Muy bien, el tema de hoy es, entonces, vamos a hablar de 3 consejos si ya compraste una bicicleta nueva. El primer consejo que te damos es llevar al taller más cercano para que lubriquen el sistema de quiletazas de tu horquilla. En caso tú no puedas hacer este trabajo por tiempo, porque no tienes el conocimiento o no tienes las herramientas, entonces llévalo al taller más cercano, al taller de confianza, para que desarmen todo el quiletazas de tu horquilla y le añadan una lubricación adecuada para el uso. Normalmente cuando compras una bicicleta, estas se ensamblan con los componentes sin añadir ningún tipo de lubricación, únicamente con la lubricación básica que traen los componentes para su conservación. Es decir, todo componente de rodamiento trae una lubricación básica para la conservación. Para ello hay que añadirle una lubricación adecuada cuando ya lo ensamblas a la bicicleta. Pero normalmente los ensambladores, las tiendas, van a venderlo sin una lubricación. Ensamblan las bicicletas con los componentes que traen la lubricación básica, y cuando tú no tienes en cuenta esto y usas la bicicleta sin lubricar estos componentes, vas a tener un desgaste bastante pronto. Es decir, estos componentes, este quiletazas que no tiene una lubricación, cuando uses va a generar mucha fricción entre estos rodamientos, provocando un desgaste en muy poco tiempo. Para evitar esto, para alargar la vida útil de estos componentes, por tanto, siempre es necesario que lubriques, lleves al taller más cercano para que lubriquen estos componentes, y de esa manera vas a tener por mucho más tiempo estos componentes. Asimismo, vas a ahorrar dinero, porque caso contrario vas a tener que cambiar en muy poco tiempo todo el sistema de aquí de tasas, y eso implicaría un gasto adicional, teniendo en cuenta que hablas de una bicicleta nueva. La segunda recomendación o consejo que te damos es 3 tipos de ejes centrales. El eje clásico, que trae canastillas, luego el eje sellado, que es con rodajes o rodamientos, y luego el eje buto. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en el eje clásico, ya que normalmente cuando se ensamblan estos componentes no lo adicionan lubricación. Entonces estas canastillas, estas villas, estos rodamientos tienen una lubricación básica de conservación únicamente, pero no para el funcionamiento. Entonces, si empiezas a usar la bicicleta sin hacer esta lubricación, sin llevarlo al taller más cercano para que lo adicione la lubricación adecuada, pues se van a desgastar en muy poco tiempo y vas a tener que reemplazarlo, generando un gasto adicional, aunque tu bicicleta tenga 2, 3, 4, 5 semanas o un mes de uso. Y entonces es recomendable que lubriques este componente para alargar su vida útil. Tercer consejo o recomendación es que si tu bicicleta trae masas con billas, con bolillas, es decir, si tus masas no son selladas, ¿correcto? Si no traen masas selladas, ya que normalmente las masas selladas traen una lubricación, los rodajes de manera interna, y no será necesario desarmar las masas selladas para añadir lubricación. Pero si es que tu bicicleta trae masas con billas, con rodamientos sueltos o con canastilla, estas también normalmente no traen una lubricación adecuada, es decir, traen únicamente una lubricación de conservación para los componentes. Pero ya cuando vas a usarlo, lo recomendable es que añadas una lubricación adecuada para el uso, para evitar el desgaste de estos componentes. Entonces también llévalo al taller más cercano, al taller de confianza, para que desarmen las masas, la delantera y la posterior, y le añadan una lubricación para que tu bicicleta entonces, con mucha confianza, con mucha seguridad, puedas usarlo de manera normal, permitiendo que estos componentes, que son los que tienen mayor funcionamiento, que son los que tienen mayor desgaste en el movimiento, en el uso de la bicicleta, van a funcionar bien, la vida útil se va a alargar. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 consejos o recomendaciones, cuando ya has comprado tu bicicleta nueva, entonces de esta manera, haciendo estos 3 pasos, vas a permitir que tu bicicleta nueva te acompañe por un tiempo más prolongado, impidiendo que estos componentes se vayan a desgastar en muy poco tiempo y tengas que reemplazarlo, generando un gasto adicional.
Muy bien, entonces, en caso tengas alguna consulta, alguna duda, indícalo mediante tus comentarios. Si todavía no encuentras algún tema de tu interés, indícanos para poder tratar en el siguiente video. Muchas gracias.